Un mapa del siglo XVI muestra las costas de América del Sur y también algo más, la Antártida, sin hielo, siglos antes de su supuesto descubrimiento. Fue trazado por un almirante otomano llamado Piri Reis y hasta hoy nadie puede explicarlo del todo. Error, casualidad o un secreto enterrado por el tiempo. Hoy exploramos uno de los secretos más enigmáticos de la historia. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. El mapa de Piri Reis no es un simple dibujo antiguo, es un enigma trazado sobre cuero de gacela con tinta de precisión y referencias a fuentes que hoy están perdidas. Fue confeccionado en 1513 por un almirante otomano que aseguraba haber reunido información de al menos 20 mapas anteriores, algunos tan antiguos como los tiempos de Alejandro Magno. Sí, señor. Pero lo que realmente lo convierte en una pieza única de la cartografía antigua es lo que muestra. En efecto, América del Sur aparece delineada con una exactitud que desconcierta. África está bien proporcionada y más allá, en el extremo inferior del mapa, surge lo inexplicable. Una masa terrestre que se asemeja inquietantemente a la Antártida. Una Antártida sin hielo, 300 años antes de que se descubriera, nada menos. ¿Cómo pudo Piri Reis dibujar aquello? ¿Tuvo acceso acaso a conocimientos olvidados? ¿O simplemente estamos interpretando mal lo que vemos? Sea cual sea la respuesta, este mapa no encaja en los moldes de la historia oficial. Y por eso es considerado por muchos como uno de los documentos más desconcertantes y provocadores de la cartografía antigua. Y bien, detrás del famoso mapa hay un personaje igual de fascinante, Piri Reis, un hombre que vivió entre mares, guerras y saberes ocultos. Nacido hacia 1465 en Galípoli, una ciudad portuaria clave del Imperio Otomano, Piri Reis respiró salitre y escuchando historias de navegantes. Desde joven se embarcó junto a su tío Kemal Reis, uno de los más célebres corsarios otomanos del Mediterráneo. En ese entorno duro y estratégico aprendió no solo a navegar y a combatir, sino a observar el mundo como lo hacen los hombres del mar, con atención a los detalles, respeto por lo desconocido y hambre de orientación confiable. Su vida fue la de un marinero curtido por los años y las tormentas, pero también la de un hombre con una obsesión clara: entender al mundo a través de los mapas. No bastaba con conquistar territorios o dominar rutas comerciales. Piri quería trazar, reunir, comparar y reconstruir todo aquello que se conocía del planeta, incluso lo que apenas se susurraba en los puertos. Fue testigo de la expansión musulmana en tiempos turbulentos, cuando el imperio se afianzaba como potencia terrestre y naval, mientras el mundo europeo se lanzaba hacia lo desconocido con el impulso de los grandes descubrimientos. En 1513, cuando el Imperio Otomano vivía una época de consolidación militar y cultural bajo Selim I, Piri Reis comenzó a trabajar en el mapa que lo haría inmortal. Pero este no fue un capricho de artista. Era parte de una misión más grande: recopilar todo el conocimiento náutico posible para uso estratégico, militar y científico. Y es así que reunió mapas antiguos, tanto islámicos como europeos, consultó textos perdidos, interrogó a prisioneros, marineros y comerciantes. Para él, cada trozo de información era una pista en una búsqueda mayor. Su pasión por la cartografía no era teórica, era vital, urgente, nacida de la necesidad de conocer para no naufragar, para anticiparse a lo que otros aún no sabían ver. Piri Reis fue almirante, sí, pero también fue cronista, testigo del mundo en expansión y guardián de los saberes fragmentarios que hoy apenas empezamos a entender. Su mapa es la huella que dejó en el tiempo, pero su figura, aunque muchas veces olvidada, fue la de un visionario en medio de la turbulencia del siglo XVI. El mapa de Piri Reis, tal como lo conocemos hoy, es apenas un fragmento, pero uno que ha provocado un eco gigantesco. Se conserva en el Palacio Topkapı, en Estambul,
está dibujado sobre cuero de gacela y mide aproximadamente 90 por 65 centímetros. Lo que queda de él es solo la parte occidental de un planiferio más grande y el resto se ha perdido. Ahora bien, lo que más ha fascinado y desconcertado a investigadores de todo el mundo no es solo lo que el mapa de Piri Reis muestra, sino cómo lo muestra, especialmente cuando llegamos al extremo inferior del pergamino, donde aparece una masa continental que a ojos modernos guarda un inquietante parecido con la Antártida. Pero hay un detalle aún más perturbador. Esa supuesta representación de la Antártida no parece cubierta de hielo, como la conocemos hoy, sino con montañas, ríos y una orografía detallada, como si alguien lo hubiese observado en una época en la que estaba libre de glaciares. Lo extraño es que oficialmente el continente antártico no fue descubierto sino hasta 1820. Y más desconcertante aún, la cartografía precisa de su perfil subglacial, es decir, lo que hay debajo del hielo, no se logró sino hasta el siglo XX, con el uso de radares y tecnología satelital. Entonces, ¿cómo pudo un almirante del siglo XVI, trabajando con fuentes aún más antiguas, trazar un contorno tan similar? Hay quienes sostienen que lo que vemos no es la Antártida, sino una prolongación exagerada del sur de América. Pero incluso ahí surgen problemas. La costa sudamericana aparece en el mapa con un nivel de detalle y proporción que no encaja con el conocimiento geográfico de su tiempo. Por ejemplo, Brasil está representado con una precisión sorprendente y algunas líneas costeras coinciden de forma inquietante con imágenes satelitales actuales. ¿Cómo? Esto pese a que muchas de esas regiones aún no habían sido exploradas completamente por los europeos. Y ahora bien, mientras ciertas partes del mapa parecen adelantadas a su época, otras contienen errores o imprecisiones notables. Hay escalas disparejas, regiones mal ubicadas e incluso duplicaciones de territorio. Esa combinación de fallos evidentes con exactitudes asombrosas es lo que desconcierta a los expertos. Si fuera un simple error de navegación, ¿cómo se explican los aciertos quirúrgicos? Y si las fuentes eran tan avanzadas, ¿por qué aparecen junto a otros desajustes? ¿No le parece raro? En aquel entonces América del Sur era todavía un territorio en exploración. El estrecho de Magallanes aún no había sido cruzado. La Antártida ni siquiera sospechada. Y sin embargo, allí está, una geografía adelantada a su tiempo. Pero, ¿cómo es posible? La respuesta está parcialmente en las fuentes que Piri Reis afirma haber utilizado. En notas escritas directamente sobre el mapa, el propio autor indica que se basó en más de 20 cartas y mapas antiguos, entre ellos algunos documentos procedentes de Alejandría, mapas árabes, portulanos, europeos y, atención, uno trazado por el mismísimo Cristóbal Colón. Piri Reis escribió que obtuvo parte de esta información a través de marineros que habían navegado con Colón. Esto resulta aún más intrigante, porque fíjense que no se conserva ningún mapa original de Colón. ¿Significa eso que Piri Reis tenía acceso a materiales que se perdieron con el tiempo? Y si sus fuentes eran tan diversas y antiguas, ¿de dónde venía el conocimiento original? Lo cierto es que frente al mapa de Piri Reis, la línea entre la historia documentada y el misterio se vuelve difusa. Es un documento que no debería existir tal como lo conocemos, y sin embargo está cuidadosamente conservado en uno de los archivos más prestigiosos del mundo islámico. ¿Es acaso un anacronismo, una curiosidad, una pista perdida en el rompecabezas de la historia humana? Pues tal vez nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que está claro es que el mapa de Piri Reis no solo muestra tierras, también nos señala los límites de nuestro propio conocimiento. El citado mapa ha sido durante décadas un imán para la especulación, no solo por lo que muestra, sino por lo que sugiere. Muchos se han preguntado si es posible que en lugar de ser simplemente una recopilación de cartas náuticas conocidas, esconda rastros de un conocimiento más antiguo, heredado de civilizaciones que desaparecieron sin dejar más huellas
que fragmentos como este. La precisión de ciertas costas, la inclusión de detalles geográficos que parecen anacrónicos y el hecho de que el propio Peter Reis mencione mapas antiguos hoy perdidos han llevado a algunos investigadores a pensar que el mapa es solo la punta del iceberg cartográfico que alguna vez fue mucho más vasto. En esa línea, una de las ideas más difundidas es la de los mapas antiguos perdidos, creados por culturas con una comprensión avanzada del planeta, cuyos logros se desvanecieron tras catástrofes naturales, guerras o simplemente el paso del tiempo. Bajo esa premisa, los conocimientos geográficos plasmados en el mapa no pertenecerían realmente al siglo XVI, sino a una era anterior a la nuestra, quizás incluso anterior a la historia conocida. ¿Qué les parece? Más allá de lo académico, algunos autores como Erich von Däniken han ido mucho más lejos. Según su teoría, antiguos astronautas, lo que hoy consideramos hazañas humanas, pudo haber sido inspirado o incluso dirigido por inteligencias extraterrestres. Para él, el mapa de Peter Reis sería uno de los tantos indicios que apuntan a una influencia foránea en el desarrollo temprano de la civilización. Desde esta perspectiva, el saber cartográfico detallado no sería producto de exploraciones, sino de un legado transmitido por seres que vinieron de las estrellas y que dejaron huellas dispersas por todo el planeta. Un enfoque diferente, pero también polémico, es el que propuso Charles Hapgood con su hipótesis del desplazamiento de la corteza terrestre. Según esta teoría, en algún momento del pasado geológico, grandes masas de tierra cambiaron abruptamente de posición debido al movimiento de la corteza del planeta. Así, la Antártida, que hoy yace sepultada bajo kilómetros de hielo, habría estado una vez en una latitud más templada y, por tanto, libre de glaciares. En ese escenario, una civilización pudo haber cartografiado su costa con sorprendente detalle y ese conocimiento transmitido a lo largo del tiempo y que habría llegado hasta los mapas que consultó Peter Reis. Otras voces han relacionado el mapa con leyendas como la de la Antártida o con la idea de una civilización global que floreció antes de un cataclismo universal como el diluvio descrito en tantas culturas antiguas. Para estos teóricos, los fragmentos de mapas antiguos que alimentaron el de Peter Reis podrían haber sido vestigios de ese mundo perdido, conservado por navegantes, monjes o eruditos a lo largo de los siglos, como ecos de una historia borrada. Aunque todas estas teorías carecen de pruebas concluyentes, su persistencia demuestra algo profundo. El mapa de Peter Reis no solo desafía la historia oficial, sino también activa una necesidad humana de preguntarse ¿qué hemos olvidado? ¿Qué se ha perdido en las grietas del tiempo? ¿Y cuán limitado es el alcance de nuestro conocimiento? Tal vez no tengamos respuestas definitivas, pero el simple hecho de que estas preguntas sigan vivas convierte al mapa en algo más que un objeto antiguo. Lo convierte en un enigma abierto. Frente al torbellino de teorías alternativas que rodean al mapa de Peter Reis, la visión académica ofrece una perspectiva más cautelosa, pero no por ello menos fascinante. Para la mayoría de los historiadores y cartógrafos profesionales, el mapa no es una prueba de civilizaciones perdidas ni de conocimientos extraterrestres. No, señor, sino una muestra valiosa del conocimiento náutico, reunido por un hombre curioso y meticuloso en el contexto de su tiempo. Peter Reis, como cartógrafo del Imperio Otomano, tuvo acceso a una enorme variedad de fuentes, muchas de ellas europeas, árabes y posiblemente incluso chinas, y supo integrarlas con maestría en una obra compuesta a partir de fragmentos dispersos. Desde esta perspectiva, los aspectos que suelen señalarse como anomalías pueden entenderse más bien como errores comunes en la cartografía de la época. Distorsiones por la proyección usada, interpretaciones inexactas de relatos orales o simples errores de transcripción al copiar mapas previos. Lo que algunos identifican como una representación de la Antártida sin hielo, por ejemplo, podría ser una deformación de las costas australes de Sudamérica, que aún no habían sido completamente exploradas. En este sentido, los supuestos aciertos sorprendentes del mapa serían coincidencias amplificadas por el entusiasmo moderno por el misterio.
También se ha señalado que muchas de las afirmaciones extraordinarias en torno al mapa se deben a lecturas excesivamente libres o incluso a traducciones erróneas de las notas marginales de BitRace. Parte del atractivo del mapa reside justamente en lo fragmentario de la información y en la ambigüedad de sus fuentes, lo cual deja espacio para interpretaciones abiertas que a menudo se alejan de los hechos históricos documentados. Para los estudiosos, lo más notable del mapa no es tanto su exactitud geográfica como su carácter de palimpsesto cultural, una obra que condensa siglos de exploración, transmisión oral y acumulación de saberes de diferentes tradiciones. Sin embargo, incluso entre los académicos hay consenso en que el mapa plantea preguntas intrigantes. Y aunque las explicaciones convencionales resultan convincentes en muchos aspectos, también hay zonas grises que siguen sin resolverse del todo. Algunos detalles siguen desconcertando y aunque no sean pruebas de civilizaciones avanzadas olvidadas, sí nos invitan a reconocer que el conocimiento geográfico del siglo XVI era más complejo y heterogéneo de lo que muchas veces imaginamos. En el fondo, el debate en torno al mapa de Peter Race puede reflejar más sobre nosotros que sobre el propio mapa. Nuestra tendencia a buscar patrones, a anhelar una historia alternativa y a desconfiar de las versiones oficiales nos lleva a mirar con otros ojos cualquier grieta en el relato dominante. Y es allí donde el misterio sobrevive, no necesariamente en lo que el mapa dice, sino en lo que nosotros queremos que diga. Y así pues, teniendo como referente el mapa de Peter Race, uno no puede evitar preguntarse si la historia que conocemos es apenas una versión parcial, fragmentaria, de un pasado mucho más complejo. Este pedazo de cuero con trazos de tinta no es solo un objeto antiguo, es un recordatorio incómodo de que quizás el conocimiento humano no ha seguido una línea recta, ascendente continua. Tal vez hemos olvidado más de lo que hemos descubierto. Tal vez hubo épocas en las que se sabía más de la que hoy suponemos. Y ese saber, por guerras, catástrofes o simple negligencia, se perdió con el tiempo como tinta desvanecida sobre mapa viejo. El caso de Peter Race nos obliga a cuestionar lo evidente, a mirar con escepticismo amable esos grandes relatos cerrados que pretenden explicarlo todo. Y bien, ¿y si la historia no está escrita del todo? ¿Y si los mapas antiguos que sobreviven son apenas huellas de un rompecabezas aún mayor? El misterio no está solo en la cosa dibujada, sino en lo que no sabemos, en lo que ni siquiera imaginamos preguntar. Como lo hemos dicho anteriormente, quizás el valor más grande de este mapa no está en lo que muestra, sino en lo que sugiere. Nos invita a pensar fuera de los márgenes, a cuestionar, a desconfiar un poco del consenso fácil, a reconocer que no siempre el conocimiento avanza con paso firme, que a veces retrocede, se esconde, se fragmenta, y a entender que nuestro pasado requiere algo más que fechas y datos, requiere curiosidad, humildad y una mente abierta. Porque si un trozo de pergamino de hace 500 años aún es capaz de poner en duda lo que creemos saber del mundo, entonces quizás lo más valioso que tenemos no es la certeza, sino una pregunta. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.